Marcos 14, verso 32, dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Digan fuerte conmigo, Getsemaní. Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir, ¿qué sintió Jesús? Temor y tristeza. ¿Sí están siguiéndome en la lectura? Sí. ¿Qué sintió Jesús? Temor y tristezas. Dense cuenta que a los discípulos les dijo siéntense, no les dijo oren. ¿Se dieron cuenta? Sí. Pero sí se llevó con él a Pedro, a Jacobo y Juan. A ellos sí. Los demás ni siquiera estaba esperando que le ayudaran a orar. Verso 34, es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y vean la orden que les da, vigilen. No les da la orden de sentarse, a ellos les da la orden de vigilen, vigilar. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, vamos a leer juntos la oración de Jesús, decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No los escucho, vamos, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró. Qué vergüenza, ¿no? Los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ya ni siquiera vigilen por mí, ya ni siquiera les dijo, oren y ayúdenme a orar por mí. Ya les está diciendo, vigilen por ustedes, porque están siendo tentados. El cuerpo es débil. Luego en el verso 37, en el verso 39 nos quedamos. Una vez más se retiró a la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? ¡Se acabó! Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. ¿Cuántos conocen esa historia? Es Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre en medio de un huerto de olivos donde se prensaba las olivas o el fruto del olivo para recibir de allí el aceite. Es la famosa historia de la oración de Jesús en el Getsemaní y muchos detalles que no sabemos nosotros, que aunque Marcos no los cuenta, los tenemos bien presentes. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo más interesante de acá es que Jesús, antes de pasar por todo lo que sabía él conscientemente que iba a pasar, lo que decide hacer es orar y pedir compañeros de oración. En el caso de él estaba diciendo, me siento que estoy muriendo, me siento muy mal, ¿me ayudan a orar? Y bueno, nosotros pudiéramos decir, pues muy buenos compañeritos de oración no tuvo, ¿verdad? Porque le fallaron las 3 veces. Y sin embargo, Jesús allí estuvo insistente diciéndoles, vigilen. Me llama la atención eso. Jesús mismo nos enseña a que intercedamos unos por otros y que no oremos solos, sino que oremos juntos unos por otros. Ahora, ¿saben que para ese entonces el aceite de olivo era muy importante? No solamente lo usaban para alimentación o para cocinar, como la mayoría de nosotros llegamos a usarlo. El aceite de olivo además era lo que usaban para alumbrarse. Era la energía principal que ellos tenían para poder tener luz en sus casas y muy importante para tener luz en el templo. Los candelabros del templo necesitaban de aceite para mantener encendida la luz, que además estaba 24 horas encendida y por lo tanto necesitaban combustible. ¿Y cuál era el combustible? El aceite de olivo.
No solamente era para alimento, no solamente era para alumbrar o como energía de luz, sino además se usaba de manera bien especial para ungir. Era lo que usaban los sacerdotes para ungir a los nuevos reyes o los nuevos gobernantes, era lo que usaban para ungir a otros sacerdotes y era lo que se usaba en el Antiguo Testamento para ungir profetas. Así que el aceite de olivo, como se pueden dar cuenta, era sin lugar a dudas una materia muy importante, pero también muy valiosa. Y como les he estado enseñando, para que se lograra, se tenía que prensar en una piedra donde se trituraban aceituna al grado de que pudiera salir, exprimirse literalmente todo el contenido de esta. Y no hay otra forma de sacar aceite tan valioso con tantas funciones, sino a través de la presión extrema, justo como lo sintió Jesús. Ir al Getsemaní no es casual. Ir al Getsemaní era plan de Jesús para poder pasar por lo que se necesitaba pasar una aceituna y sacar de él todo lo que Dios quería sacar de él. ¿Jesús tuvo presión extrema? ¿Ustedes qué opinan? Sí. No lo cuenta Marcos, pero nosotros sabemos que incluso físicamente Jesús hasta sudó sangre, ¿cierto? Lo que Jesús iba a pasar y lo que a Jesús le, entre comillas, le asustaba, lo que él tenía temor, lo que le causaba temor, no era la cruz, no eran los romanos. ¿Ustedes creen que Jesús era menos valiente que sus apóstoles que fueron mártires? A Jesús no le preocupaba que lo insultaran, no le preocupaba que lo crucificaran, no le preocupaba cómo lo iban a asesinar o el dolor físico. A Jesús le preocupaba que sobre él iban a caer todos nuestros pecados y que Dios, el Padre de los cielos, lo iba a abandonar. Esa era la presión, no la cruz, sino la ira de Dios que iba a caer sobre él. Así que Jesús, con presión extrema, también hace una segunda cosa que hacen las aceitunas: se entregó totalmente. Y Jesús dice: ojalá no se pueda no pasar por este trago amargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esta oración es estrella, porque no solamente recibe presión, sino él da la entrega total para que el resultado sea tan glorioso como todos los resultados de exprimir una aceituna. Jesús da luz, ¿están de acuerdo? Como el aceite de oliva, Jesús da luz. ¿Para cuántos ha sido luz el Señor Jesús? El Señor Jesús nos da alimento, ¿cierto o falso? ¿Cuántos han sido nutridos por el Señor? Y el Señor Jesús nos unge. Él es nuestra unción, o Él nos da la unción de su Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Cierto. Así que Él iba a darnos todos los beneficios que daba el aceite de oliva en ese entonces de manera figurativa, pero de manera real. Y para que eso sea posible, Jesús iba a tener que pasar por la prensa del aceite. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Jesús por eso? Como si le quisieran dar gloria, porque no creo que es. Gloria a Dios por eso. Lo cierto es que, aunque estas historias nos hacen ver a Jesús, nos dan lecciones personales. ¿Cuántos de nosotros en el momento más crítico y de más presión, nuestra reacción inmediata es ir a orar y pedir ayuda en oración? ¿Cuántos de nosotros nuestra reacción inmediata es velar, ¿no? Y decir: Señor, yo prefiero hablar contigo y orar por lo que está pasando que dormir, porque no creo que siquiera sea justo, y a lo mejor algunos hasta pierden el sueño, ¿no? En algunos casos. Pero muchos de nosotros tenemos que aprender y recordar que tenemos que, como primera instancia y como un milagro de parte de Dios, la oración como nuestro primer método, nuestro primer lugar a donde acudir cuando la presión, cuando las crisis y sobre todo cuando las situaciones difíciles por seguir a Cristo se tornan de una manera insoportable. Pero cuando oremos, y esa es la gran lección del Getsemaní, cuando oremos por alguna necesidad o alguna crisis, aprendamos a orar como Jesús. Señor, pero no se haga como yo quiero, sino haz lo que tú ya quieres hacer. En realidad yo no vengo a orar para mover tu voluntad a lo que yo estoy pensando que sería mejor para mí. En realidad yo vengo a orar para decirte: está bien,
No lo entiendo, no me gusta, se siente la presión terrible, pero vengo a orar para decirte, hazlo. Haz tu voluntad en mi vida. Spurgeon, que era un predicador famoso en el siglo XVIII, él dijo que la oración no es pedir lo que queremos, sino la oración es el momento donde aceptamos o aprendemos a aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es decirle a Dios lo que queremos, sino es aprender a aceptar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Orar tiene mucho más que ver con conocer la voluntad de Dios y abrir el paso para que la haga en nuestras vidas que mover su voluntad a la nuestra. ¿Ustedes están dispuestos a confiar en Dios y en su voluntad en medio de las crisis, en medio de la presión? Muchas veces en la vida real oramos de manera muy distinta. Muchas veces en la vida real no vamos a orar y decirle, Dios, está pasando horrible la situación física o de salud, Dios, esta carencia es extraordinaria, o Dios, este dolor es terrible. Igual, si no quieres quitarlo, está bien, haz tu voluntad. No oramos así comúnmente. Comúnmente esa no es nuestra oración. Comúnmente le rogamos y le decimos, Señor, y recordamos, bueno, yo recuerdo mucho, como tú dijiste que perseveremos, yo persevero en esta petición, sáname, 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 sáname. Y oramos diciéndole, mi voluntad, lo que a mí me gustaría, y voy a perseverar en esa petición porque tú dijiste que perseveráramos. Jesús enseña el modelo de oración en tiempos de crisis. Y Él dice, o Él muestra, ¿no?, de primera mano, en el momento más crítico de su existencia, que la voluntad de Dios sigue siendo mejor. Y la voluntad de Dios no fue positiva, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Bueno, en el plan de Dios soberano, lo mejor que pudo pasar es la voluntad de Dios. Y el hecho de que Jesús aceptara su voluntad, hoy nosotros estamos aquí con salvación y con promesas eternas. Todo porque Jesús no oró que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Jesús tenía autoridad para decir que se haga mi voluntad, pero el hecho de que negó su voluntad es lo que hoy nos tiene con salvación y con promesas de eternidad. Así que gloria a Dios porque Jesús no oró por su voluntad, sino que tomó la copa de la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Y en el otro lado, volteando la cámara, están 3 discípulos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban esos 3 discípulos? ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Sin miedo? Juan, Pedro y ¿qué? Santiago, Jacobo, ¿no? Cualquiera de esos 2 nombres. Allí estaban los 3 discípulos con los que Jesús sí contaba para que le ayudaran a orar. Los demás ni siquiera los invitó, ¿ya vieron? A la velada de oración. ¿Se dieron cuenta? Los dejó allá, porque sabía que ni siquiera iban a apoyar. Pero a la velada invitó a estos 3. Y tenemos allí, de hecho tengo una foto de ustedes, de ellos. Tenemos allí a estos equipo de ayuda, a este equipo de fortaleza. Tenemos aquí a los escuderos de Jesús, a los que Jesús dijo, con ustedes 3 sí cuento. Aquí tenemos la foto con los que contaba Jesús. Acá tenemos los que levantaban los brazos de Jesús. Acá tenemos los que estaban guerreando por Jesús toda la noche. Allí está la foto de los 3. Y no estoy exagerando, eso es lo que Jesús hizo. Jesús los llamó a guerrear con Él, a velar con Él, a pedir ayuda por Él. Bueno, su palabra, literal, su palabra fue, vigilen. Acá están los vigilantes de Jesús. Me pone a pensar muchas cosas, pero como no tenemos mucho tiempo, porque si me tardo igual también ustedes quedan dormidos. Entonces, nada más quiero decir un par de cosas que a mí me hace pensar. Primero, que yo no puedo perder mi paciencia cuando con la gente que cuento me queda mal. Porque Jesús en el momento más crítico, de mayor presión en toda su vida, el que estaba cargando con los pecados de todo el mundo, su equipo de oración
su ejército, sus vigilantes, le fallaron 3 veces en la misma noche. Y él aún así murió en la cruz por ellos, amándolos. Aún así siguió llamándoles a ser sus apóstoles. Aún así les ungió con su espíritu y los levantó para que fueran y construyeran la iglesia. ¿Por qué te desesperas y eres impaciente a la primera que te fallan? ¿No es cierto? A la primera decimos, ya sé que contigo no cuento. Eres un irresponsable. ¿Cómo puede ser que te duermes? Qué mal amigo eres, y un montón de cosas que salen de nuestra boca. Ahora, no es que Jesús no los regañara, los exhortó, y deberían comparar Marcos con los demás evangelios. Les da una regañiza, o sea, sí los regaña, pero con paciencia continúa llamándolos y sigue llamándolos. Y déjenme decirles claramente, Pedro, Juan, Jacobo, estos 3 muchachos fueron los pilares esenciales, junto con Pablo después, para que la iglesia se formara. Y existe la iglesia en el mundo entero gracias a estos 3 y a Pablo. Solamente necesitamos seguir siendo pacientes, seguir animando a nuestra gente y seguir creyendo que no depende de nosotros. Todos estamos con debilidades. Y en este caso estos muchachos tenían una debilidad que los tumbaba. Ahora, no es que hayan estado trabajando toda la noche, como ya hace rato estábamos diciendo de Iván, ¿no? Ellos estaban tomando la Pascua, ellos estaban en una fiesta. A lo mejor tomaron demasiado vino en la Pascua, puede ser. O a lo mejor les dio el mal del puerco mexicano, puede ser, porque apenas terminaron de cenar y salieron. Lo que sea que haya pasado, las palabras de Jesús, me encantan las palabras de Jesús, son palabras para nosotros. Y les dijo, ya no velen por mí, ok, ya no oren por mí, pero velen por ustedes. Pónganse a vigilar su propio corazón, pónganse a vigilar su propia carne, su propia mente. Y les da estas palabras, de hecho necesitamos leerlas todos juntos. Estamos en Marcos capítulo 14, en el versículo 38, súper importante. ¿Listos? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, hasta nos las vamos a memorizar hoy. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Es un desafío para que nos demos cuenta que no podemos estar confiados en nuestra firmeza de fe. No podemos dar por hecho que porque fuimos a la iglesia y porque hacemos o leemos un devocional, todo va a estar bien. De hecho, si parafraseamos las palabras de Jesús, lo que Él está diciendo es, ustedes son débiles. Ustedes son muy susceptibles al pecado, a la tentación. Tienen que vivir conscientes de eso. Por eso, vigilen. Yo no voy a poner un vigía en la puerta de una residencia donde ya de por sí hay policías, y hay cámaras, y hay alarmas. ¿Para qué me pongo como vigía a ver si no entra nadie? Pero sí voy a poner un vigía en un lugar como el Peñón, por no decirlo a pensador, no, mejor le echamos la bolita al Peñón. Bueno, vámonos más lejos, como un lugar como Tecámac, ¿no? Sin cámaras, sin alerta, sin policía o con una policía que no es efectiva. Y donde, por cierto, vemos muchas casas abandonadas y mucha gente entrando allí, nomás, a ver qué tanto agarran. Bueno, cuando yo llegue a mi casa, por supuesto que voy a hacer algo para estar alerta, atento. Cualquier ruidito me despierto o pongo una cámara. ¿Tiene sentido ser vigilante cuando hay una susceptibilidad al peligro? ¿Están siguiéndome todos? No llamaría a Jesús a que vigiláramos si no hubiera susceptibilidad al peligro. Pero si Jesús nos está diciendo vigilen y oren, es porque nos está diciendo lo débiles y susceptibles que es nuestra carne al pecado. Acá no está hablando del pecado de no orar. Aquí no nos está regañando porque no oraron la noche con él, no velaron la noche. Ya no está hablando de orar. Aquí ya está hablando de caer en tentación. Jesús les está diciendo, me estoy dando cuenta que si no pueden ni mantenerse despiertos,
¿cómo se van a mantener santos cuando venga la tentación sexual? Me estoy dando cuenta que si no se pueden ni mantener despiertos orando, ¿cómo es que se van a mantener firmes cuando venga una tentación de robar o de mentir? Va a ser súper fácil mentir para ustedes y van a pensar que no pasa nada. Me estoy dando cuenta que si ni siquiera se pueden mantener despiertos, cualquier tentación para ustedes es susceptible su cuerpo, su carne es débil. Y la única manera de estar firmes es vigilando, siendo conscientes de los débiles que somos y orando. A mí me cuesta mucho trabajo dar por hecho. Conozco muchas personas que cuando las saludo me gustan porque ellos me dicen, cuando les pregunto ¿cómo están? Siempre me dicen bendecidos y en victoria y cosas así, ¿no? Con la gracia de Dios y vencedores y cosas similares. Y a mí me emociona escucharlos porque yo no puedo hacer eso. Porque yo tengo que ser consciente que sí hay victoria en Cristo Jesús, pero yo no puedo cantar victoria. Yo tengo que decir vigilando porque mi carne es débil, porque mi mente es susceptible, porque mis emociones juegan conmigo, porque mi carne y mis deseos son débiles, son susceptibles al pecado, porque me exploto iracundamente, porque no tengo dominio propio, porque todavía necesito reconocer que necesito la ayuda del Señor. No sé si han escuchado quién es Billy Graham, pero fue uno de los evangelistas más impactantes en el mundo actualmente, en el siglo XX fue. Y él dijo que la oración es el arma más poderosa contra las pruebas. Y ahí todos podemos decir amén, ¿cierto? Pero luego dice, la falta de oración es la razón por la que caemos en pecado entre las pruebas. Así que en medio de la lucha hay que orar. Pero si en medio de la lucha no oras, esa es la razón por la que esta lucha terminó en pecado. Las luchas pueden acabar en crecimiento de fe, como vimos hace 8 días, o pueden terminar en pecado porque nuestro cuerpo es débil. Y la única diferencia es si vigilamos y oramos. Y aquí es donde quiero preguntarles personalmente, ¿cuánto tiempo pasan orando en la actitud de vigilar su santidad? ¿Cuánto tiempo en el día, cada día, oran por su vida y su corazón y su integridad? ¿Cuántas veces han orado no para que Dios los bendiga o resuelva una petición en especial, sino para decirle, Señor, examina mi corazón y fíjate si voy por el mal camino y corrígeme y guíame por la senda de justicia? Dime dónde está mi debilidad y fortaléceme allí. ¿Cuántos de ustedes han orado las últimas semanas por una tentación o por una situación de prueba de su propia santidad? ¿Cuántos de ustedes oran no por una petición, sino por su corazón? ¿Cuántos de ustedes han orado más por su santidad que por sanidad? Eso es a lo que estamos siendo llamados el día de hoy. Amén. Amén. ¿Alguien está recibiendo ese llamado de parte de Dios? Listo. Pónganse de pie porque vamos a leer la segunda historia para terminar en esta tarde. Estamos en Marcos 14. Vamos a leer la segunda historia que nos cuenta Marcos. Justo Jesús levanta a sus muchachos, ¿verdad? Así terminamos, ¿verdad? Como les dice, hey, vámonos, basta ya no voy a andar regañándolos, vámonos, pónganse de pie. Y les dice, vámonos porque ya viene el que me va a traicionar. ¿Ahí nos quedamos? Sí. Ok, versículo 43. Versículo 43. Cuando estén listos, avísenme. Amén. Eso. Dice así, todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas. Y dice aquí, esto me impresiona porque sigue diciendo uno de los 12. Marcos pudo decir Judas el traidor, ¿verdad? Judas el traicionero. Si yo hubiera sido Marcos y hubiera escrito esta historia, yo hubiera escrito Judas el del diablo, el hijo del diablo. No sé, hasta con coraje, pero bueno, perdón. Les digo que tengo que vigilarme porque de repente... Judas, dice Marcos, uno de los 12, todavía es uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Así que no eran soldados romanos, eran soldados del templo, ¿ok? Del templo de los judíos.
El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado como prisionero de alta seguridad. ¿Se están dando cuenta de lo que dijo Judas? ¿A poco no le dirían hijo del diablo? Bueno, tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús y todavía le dice, Rabí, o sea, maestro, admirable maestro, y le dio un beso. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban allí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús. ¿Cómo es esto que máxima seguridad? ¿Acaso soy un bandido? Para que vengan, la idea completa es, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces, todos, lean conmigo lo que hicieron, lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría solo con una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y huyó desnudo. Pueden sentarse. Habían leído esa historia, ¿cierto? Sí. ¿Habían leído los detalles de que lo apresaron como máxima seguridad? ¿Habían leído la historia o el detalle del joven desnudo? ¿No? ¿Habían leído que alguien de sus discípulos le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Cómo saben? Porque es igual de impulsivo que ustedes. ¿Sí? Marcos, les dije desde que empezamos esta serie, Marcos es como un evangelio de acción, así que Marcos no se queda con detalles. Sin embargo, los detalles que cuentan, en este caso, es porque él estuvo presente allí. Y la idea es, ahora menos la mayoría de los que estudian la Biblia dicen que el joven desnudo, que no estaba entre los 12 porque no era uno de los 12, pero que había acabado la Pascua con ellos y que se fue a dormir y que de repente seguro escuchó algo y se fue con su sábana, desnudo nomás con su sábana porque ya estaba dormido, y después lo sigue y lo ven y lo descubren y corre y se va así como Dios lo trajo al mundo. La mayoría dicen que era el propio Marcos que escribió el evangelio porque es el único que cuenta eso. Y ese detalle tan pequeño y tan vergonzoso y tan, digamos, insignificante en la trama, no tiene sentido que nadie lo cuente. Y si alguien lo cuenta, es porque o fue él o estuvo allí. Así que tenemos a Marcos de primera mano contando lo que pasó. Escondido entre matorrales y una sabana. Como ven, interesante, ¿no? Hay muchas cosas que otra vez hay que compararlos con los demás evangelios. Por ejemplo, este detalle que Judas dijo, trátenlo como un bandido, llévenselo bien apresado, es extraordinario. Yo creo, más que por la hipocresía de trátenlo como lo peor, yo creo que más bien Judas fue como, este hombre es milagroso. Este hombre puede hacer cualquier cosa. O sea, yo le he visto cómo ha liberado endemoniados, sanado enfermos, resucitado muertos. Yo le he visto parar tormentas. Así que mejor agárrenlo con máxima seguridad porque él tiene el poder para que no se lo lleven. Máxima seguridad porque él es un hombre con poder. El miedo a su poder. Pero un dato que no viene en Marcos y que a mí me parte el corazón es que el precio con el que vendió a Jesús fue de 30 monedas de plata. ¿Han escuchado eso? Que es el mismo precio que se pagaba en ese entonces por cualquier esclavo. O sea que el precio que negoció Jesús con los sacerdotes fue la de un esclavo. Otro dato que no viene aquí es la cantidad de soldados o siervos del templo que llegaron, pero eran más de 200 hombres. 200 hombres, y otra vez yo me atrevo a decir que era porque sabían del poder de Jesús.
Pero el detalle que no viene aquí tampoco, aunque sí menciona a Jesús, el Hijo del Hombre, es que cuando llega, esto lo cuenta Juan en su Evangelio, cuando llega la turba armada por él y Judas le da un beso, pasan dos cosas. Jesús le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y después, cuando los siervos preguntan quién es Jesús de Nazaret, él dice las palabras yo soy. Y en ese entonces, los 200 y pico de hombres se caen al piso, porque la palabra yo soy que dijo Jesús en arameo eran las mismas palabras que dijo Dios en la zarza ardiendo a Moisés. El nombre de Jehová, el nombre del gran yo soy. Y yo creo que fue en ese momento, cuando Pedro vio que el poder que salió de la boca de Jesús tiró a los soldados, que Pedro pensó en su impulsividad. Es ahora, o sea, lo que está haciendo Jesús es contraatacar, pues a contraatacar. Y me llama la atención porque unos minutos antes, Pedro le había dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no. Y creo también como que estaba esa necesidad de demostrar lo que le había dicho a Jesús. Es interesante que cuando Jesús les dice Hijo del Hombre, lo dice cuando iba a orar en el Getsemaní, se lo dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, usa la palabra o el término Hijo del Hombre haciendo referencia a una profecía de Daniel. ¿Saben? Los judíos hablaban del Mesías con muchos títulos, esperaban al Mesías con muchos títulos, pero uno de los más importantes era el Hijo del Hombre. Miren esta profecía de Daniel. Es Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, aquí lo tengo, vamos a leerlo. Dice, en esta visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un ¿qué? Hijo de hombre. Venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días. Anciano de días es la figura hebrea de Dios, ¿ok? Del eterno, es una manera de decirle el eterno. Se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. ¿Pueden volver a leer conmigo nada más lo que se le dio? ¿Qué le dio el anciano de días al Hijo del Hombre? Autoridad, poder. Una última vez, pero piensen lo que están diciendo. Dios le dio al Hijo del Hombre autoridad, poder y reino. Yo creo que Jesús sí fue histórico, sí fue real cuando paró las tormentas. Yo creo que Jesús sí fue histórico y real cuando caminó sobre el agua, cuando resucitó a la hija de Jairo o a Lázaro. Yo creo que Jesús sí fue real cuando Jesús sanó enfermos, paralíticos o devolvió vista a ciegos. ¿Alguien cree conmigo que eso fue real? Porque Dios le dio autoridad, poder y reino al Hijo del Hombre. Y cuando llega Judas y lo besa, Jesús le dice, con un beso entregas, no a Jesús, con un beso entregas, no a tu maestro. No usó esas palabras. Jesús dijo, con un beso entregas a aquella persona que Dios le dio autoridad, poder y reino. ¿Crees que 200 personas me van a atrapar? ¿Crees que máxima seguridad es suficiente como para que yo no pueda? ¿Crees que valgo 30 monedas? Dios me dio autoridad, poder y reino. ¿Crees que se necesitaba una contraseña? Y le dice a los siervos, lo leímos, eso viene en Marcos, yo estaba antier, en el templo, estaba públicamente y no hicieron nada porque ustedes quieren venir en secreto cuando nadie los vea lo que están haciendo. Ustedes están haciendo trampa. No necesitan apresarme con máxima seguridad como si yo me estuviera escondiendo. Estaba a vista de ustedes todos estos días en Jerusalén. Lo están haciendo tramposamente en la oscuridad cuando nadie los ve. Nada de lo que ustedes hagan puede contra aquel que Dios le dio autoridad, poder y reino. Y sin embargo, ¿saben qué dice Juan? Dale, amor. Juan capítulo 10, verso 19. Es Jesús hablando, verso 18. Nadie me arrebata la vida, sino que yo le entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Nadie me arrebata mi vida. Yo le entrego por mi propia voluntad. No sé a ustedes,
Pero esto debe ser lo más conmovedor cuando entendemos que aquel que tenía poder, autoridad y reino, como para que con una palabra tirara a 200 hombres, voluntariamente entregó su vida para que pudiéramos ser salvos. Todos lo abandonaron. Termina la historia así, ¿no? Todos lo abandonaron. Y dice Marcos, yo voy a parafrasear a Marcos, hasta yo lo traté de seguir, pero me descubrieron y huí. Aunque fuera desnudo, pero huí de ahí. Aunque me tuviera que regresar a mi casa desnudo y me vieran todos, pero yo también lo abandoné. Yo también lo abandoné. Si ustedes de alguna manera lo han abandonado o traicionado, o sea, ustedes se han quedado dormidos cuando debieran estar vigilando y su santidad y su integridad ya no está bien. Si ustedes no están bien delante de Dios, qué bueno que este mensaje lo estamos escuchando para poder escuchar a Jesús diciendo, ya está escrito, de todos modos, quiero morir por tus pecados. ¿Quieren orar conmigo para darle gracias a Dios por eso? Sí, vamos a presentarnos delante del Hijo del Hombre, delante del que recibió, ¿se acuerdan qué recibió? Autoridad, dominio y poder.